Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos. El calendario marca 6 de marzo. Estamos en día viernes, 6 de marzo de este 2026. Con mucho gusto, desde acá les mandamos nuestro agradecimiento por acompañarnos todos los días. Y en lo que va de la guerra, conflicto armado, como usted mejor quiera llamarlo, esta denominada Operación Furia Épica de los Estados Unidos e Irán contra Israel, está en su día número 7, lo que quiere decir que ya hemos pasado la primera semana. Recordemos que la promesa del presidente Donald Trump es que esto dure a más tardar 4 semanas. Y nosotros hemos sido lo más objetivos posibles al decir que, según vamos recopilando los datos, que esto no parece que fuera a ser tan cierto. Sin embargo, estamos esperanzados en que la paz pueda llegar, o por lo menos imaginamos que para el pueblo iraní también habrá que esperar un momento de transición, o habrá que pensar que si el objetivo era derrocar a un gobierno teocrático, abusivo, dictatorial, pues entonces habrá que esperar también que el mismo pueblo iraní, que ahora entendemos están sintiéndose libres y que estaban buscando precisamente quitarse el yugo de más de 47 años de esta dictadura teocrática, pues también sean parte de lo que será este nuevo Irán. Pero bueno, vamos viendo lo más destacado que tenemos sobre este séptimo día que entra esta furia épica, este ingreso, invasión, como usted mejor quiera llamarlo. Dice por acá, la operación militar contra Irán ha entrado en su séptimo día. Estados Unidos afirma haber seguido dominando la armada iraní con más de 30 buques de guerra destruidos, y Teherán continúa lanzando ataques contra Israel, aunque a un ritmo mucho menor. También dice, Estados Unidos necesita un papel en la elección del próximo líder de Irán, es lo que ha dicho por lo menos el presidente Donald Trump, que tiene la vista puesta en el futuro y ha advertido a Irán que no se apresure a elegir un nuevo ayatolá. Declaró: queremos participar en el proceso de elección de la persona que liderará a Irán hacia el futuro para no tener que repetirlo cada 5 años. Frances Martel de Our World Desk es quien ha elaborado, según este artículo, un informe especial. Pero esas son las palabras del presidente Donald Trump, que les está diciendo que hey, vayan con cuidado, vayan con calma. Nosotros estamos haciendo nuestra parte para poder liberar al pueblo iraní, pero no se apresuren, no vayan corriendo, porque de alguna manera va a haber lo que Estados Unidos plantea, una especie de tutelaje para darle dirección a esta nueva Irán, o a este proceso de transición para una nueva Irán. También se ha mencionado anteriormente, se ha debatido si grupos kurdos armados por la CIA podrían lanzar una invasión terrestre a Irán una vez que Estados Unidos e Israel hayan realizado los ataques de precisión a gran velocidad para debilitar la capacidad de resistencia de Teherán. Estas preguntas fueron posteriormente negadas por el mayor grupo kurdo, los Peshmerga en Irak, y su presidente declaró ayer: no participaremos en ningún conflicto ni escalada militar que ponga en peligro la vida y la seguridad de nuestro pueblo. O sea que si en algún momento estaban pensando que esta milicia armada por la CIA iba también a aprovechar la oportunidad, pues ellos ya han dicho públicamente que así no va a ser. También 10 personas fueron arrestadas en Londres por la policía antiterrorista el viernes por la mañana, según informa la Policía Metropolitana. 4 de ellas presuntamente colaboraron con un servicio de inteligencia extranjero, y las 6 restantes están detenidas bajo sospecha de colaborar con un delincuente. Presuntamente, el objetivo de sus actividades de espionaje eran judíos en el Reino Unido. Créame, esto de los espionajes, contraespionajes,
viene dándose desde hace mucho tiempo. Le digo, prácticamente la Segunda Guerra Mundial nos ha demostrado que los enemigos no necesariamente son tan enemigos y que los amigos no son precisamente muy amigos. Ahí hemos visto traiciones, pero a toda escala y todo nivel, y donde se suponía que incluso aliados tenían que compartir información para poder vencer al enemigo, pues parece que los supuestos aliados no eran necesariamente amigos y que se portaban más como enemigos. Y al final parece que todo este negocio del espionaje, lo que al final termina dando es un cierto salvoconducto para aquellos que conspiran, para aquellos que planifican matanzas, aquellos que planifican acabar o derrocar con gobiernos. Y al final, le digo, esto se va a poner bastante complicado en cuanto a lo que le acabo de mencionar de esta acusación de que serían israelitas allá espiando en el Reino Unido, que no sería novedad, le cuento. También, Trump quiere una rendición incondicional. El presidente iraní Masoud Pezeshkian se reveló esta mañana al afirmar que algunos países han iniciado esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra, lo que coloca a su nación en una posición conciliadora. Sin embargo, Estados Unidos no está convencido de tales afirmaciones, ya que el presidente Donald Trump despertó a Estados Unidos con una publicación de Truth Social hoy viernes declarando: no habrá acuerdo con Israel salvo una rendición incondicional. Bueno, vamos a ver hasta dónde avanza el presidente también con esa declaración. Entendemos que lo más duro incluso está por venir. Y le digo, no es que aquí mi mente conspiranoica, belicista, esté pensando que se va a hacer un ataque más grande del que ya se ha hecho. No es solamente que esté pensando algo por el estilo. Se espera que bombarderos furtivos estadounidenses lleguen a una base aérea del Reino Unido, mientras el presidente Trump advierte a Irán que se avecina el Big One, que se avecina el grande. Sí, lo ha dicho ayer. Se espera que un arsenal de bombarderos furtivos estadounidenses lleguen pronto a las bases militares del Reino Unido. El presidente advirtió a Irán que el grande podría ser inminente. Estaba previsto que los bombarderos furtivos estadounidenses B-2 aterrizaran en las bases aéreas de Diego García en las Islas Chagos y RAF Fairford en Gloucestershire, después de que el gobierno británico rechazara inicialmente la solicitud de la administración Trump de llevar a cabo ataques desde las bases, esto según los informes. Pero el primer ministro Keir Starmer luego cambió de postura y permitió que la flota estadounidense utilizara pistas del Reino Unido en cuestión de días. Concedió permiso para utilizar los sitios con fines defensivos limitados después de que Irán comenzó a disparar indiscriminadamente contra sus aliados en el Medio Oriente. Trump amenazó a Irán el lunes que se acerca el grande y prometió intensificar los ataques contra la República Islámica después de que estallara la guerra el fin de semana pasado. Bueno, le digo, no son inventos. Parece que todavía, en medio de esto que pensamos nosotros que pueda ser una incursión militar de precisión, que es como generalmente se le llama a estos ataques, algunos incluso durante la era Obama se los ha calificado como ataques quirúrgicos, que no necesariamente por eso precisan ser declaración de guerra. Pero ante los hechos yo creo que está muy claro que Estados Unidos no necesariamente está haciendo una incursión en busca de un personaje en específico, sino que esto ya se ha expandido más allá de ser una incursión militar. Podemos estar o no de acuerdo en que esto le trae o no beneficios a los Estados Unidos. Podemos tener un largo debate para ver por qué los Estados Unidos tendría que estar siendo o estar sumado a merced de Israel, que viene décadas. Y le digo, si usted escucha a Benjamín Netanyahu, por lo menos tiene 20 años, si no es más, diciendo en la palestra de las Naciones Unidas constantemente que se necesita, o más bien, que Irán ya está a punto de atacar, que Irán tiene armas de destrucción masiva o que Irán tiene armas nucleares y que tan solo en unos días, que tan solo en una semana, que tan solo en 15 días están listos para poder disparar. Y eso lo viene diciendo hace 20 años. Y al final tenemos la confesión del secretario de Estado Marco Rubio, que dice que pues no les quedó de otra. A los Estados Unidos no quedó de otra que hacer y estar del lado de la incursión militar de Israel, porque de todos modos ellos lo iban a hacer. Y la primera respuesta que iba a suceder, y esto ya es una especulación, yo entiendo, porque nadie puede ver el futuro.
Pero claro, los asesores, los advisors le dijeron que si Israel ataca a Irán, pues automáticamente Irán lo que va a hacer es atacar las bases militares o cualquier lugar que pueda de Estados Unidos. Y le digo, lamentablemente, ese es el camino en el que estamos ahora mismo debatiendo. Y parece que la gente, de todos modos, todavía está en el momento apasionado, fanático de las elecciones de 2024, donde a capa y espada hay que defender todas las decisiones de esta administración. Y ojo, muchas personas seguramente cuando uno empieza a hacer una opinión o vertir una opinión distinta a lo que es la línea conservadora o la línea MAGA o igual la línea republicana, entonces dicen, mire, Freddy Silva está empezando a cambiar de bando como lo hizo en su momento Tucker Carlson. No, para nada. Y en realidad yo todavía sigo pensando que Tucker Carlson ha sido una gran contribución. No solo que se haya marchado de Fox News, sino que haya dado como ejemplo que es posible para los periodistas independientes hacer nuestro trabajo de forma libre. No importa que tengas o no afinidad con los republicanos o los demócratas, pero que puedas tener la oportunidad de hacer un periodismo libre y que puedas vivir de ello. Tucker Carlson nos ha demostrado que eso es posible. Claro, Tucker Carlson tiene millones de seguidores y él puede lanzar su plataforma, su canal de televisión y ahora está haciendo un montón de podcasts que son muy exitosos. Pero ha cambiado de línea y no necesariamente quiere decir que ha dejado de ser conservador, simplemente que ha dejado de estar en modo elecciones 2024 y ahora ya tenemos un gobierno que está en función. Un gobierno que durante campaña hizo referencia que en su primera administración no invadieron a ningún país, que estuvimos de forma pacífica durante esa administración y que lo que más bien el presidente iba a buscar era acabar con los conflictos militares. Y nosotros lo creímos y creemos todavía que eso es legítimo por parte del presidente Donald Trump. El año pasado, según lo que ha manifestado también en su mensaje del Estado de la Unión, son 8 conflictos armados que ha logrado detener. Y en el camino todavía está el tema de Ucrania con Rusia. Pero ahora estamos viendo que esto que se ha llamado una incursión milimétrica, precisa, como mejor usted lo pueda entender en la explicación que dan desde el gobierno actual, pues parece que no va a ser necesariamente así. Y hay que decir la verdad, simplemente hay que ser objetivos también en lo que estamos viviendo, porque ya otra vez le recuerdo, no estamos en campaña como el 2024 para llevar hasta la silla presidencial a alguien que pues comparte nuestros valores, sobre todo conservadores y republicanos. Ahora estamos hablando de estar en función de gobierno, ya no es lo mismo que estar en campaña. Por eso es que ahora yo también le digo a la gente, no es que uno se vuelva un Tucker Carlson o una Megyn Kelly. No. Aquí se trata de que si tenemos que ser objetivos, si tenemos que criticar al gobierno por algo que no esté haciendo bien, pues entonces habrá que hacerlo. Y no por el bien del partido, no por el bien de MAGA, no por el bien del mismo presidente, no. Hay que mirar como nación. Hay que mirar como nación. Y le digo, yo voy a mantenerme esperanzado en que este conflicto armado termine lo antes posible. Porque por ahora, le digo, hay un ambiente de triunfalismo bastante parecido a lo que se ha vendido durante la guerra de Irak y la de Afganistán. Y parece que estamos, le digo, si usted revisa los titulares, mire, voy a leerle esto. Y esto es de un medio de comunicación de Gateway Pundit que generalmente yo le recomiendo a la gente que lea. Pero fíjese este titular. Tras años de retórica de muerte a Estados Unidos, los ataques estadounidenses demuestran que Irán no tiene aliados. Bueno, yo creo que no falta la verdad, pero escuchen esto. Durante décadas, Irán ha estado prometiendo muerte a Estados Unidos y advirtiendo de la gran tormenta de fuego que se desataría en ese país si Washington no se sometía al régimen iraní. Sin embargo, los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán han demostrado que este último tiene un poder ilimitado, o más bien, poder limitado, muy limitado, para causar daños significativos a Estados Unidos y lo que es más importante, han demostrado que Irán no tiene aliados. Ningún actor estatal ha acudido, ni siquiera se ha ofrecido al rescate de Irán. Las redes de intermediarios iraníes, herramientas fundamental de su política exterior, se han mantenido relativamente inactivas.
Al mismo tiempo, mientras varios gobiernos occidentales e izquierdistas estadounidenses critican las acciones de Estados Unidos, Irán bombardea a sus vecinos. Al atacar países del Golfo, Teherán reduce aún más la probabilidad de que alguno de ellos se una a la guerra del lado iraní. Cuando yo leo este artículo, y obviamente todavía falta mucho más, es un análisis bastante interesante, pero yo le hago solamente una reflexión para quienes estamos en este lado conservador republicano. No se está faltando a la verdad. Yo puedo entender que en el titular, por ejemplo, dice tras años de retórica de muerte a Estados Unidos. Yo le he recordado muchas veces que mientras yo estaba en el gobierno, en La Voz de América, y ya estoy hablando casi hace 20 años, se escuchaba de este presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad hablar de muerte, no solamente a Israel, sino a Estados Unidos, pero propiamente a Israel. Pero si hay algo que a mí me llama mucho la atención es ir recabando lo que nosotros llamamos, los periodistas de investigación, narrativas. Mire, vayamos haciendo una comparación, que me parece que esto es interesante y muy importante. Cuando se trató después de los ataques del 11 de septiembre, se encontró la mejor justificación para que George Bush hijo pueda llevar adelante lo que su padre no lo pudo hacer. George Bush padre, cuando estábamos hablando del conflicto armado en Kuwait, mandó a la industria metalúrgica, o a todo esto que llamamos el complejo militar industrial en los Estados Unidos, a mandar la fabricación de municiones, de tanques, de aviones, y se invirtieron millones de dólares, si no son billones. Pero este conflicto terminó más rápido de lo que ellos mismos pensaban. Y se quedó ahí todo el armamento. Y te quedó todo eso listo para poder ser usado y no había guerra donde llevarlo. Y si usted recuerda, cuando entra George Walker Bush, el hijo, todo parecía que iba a estar, bueno, que íbamos a tener una etapa de gobierno relativamente tranquila. Pero llega esto del 11 de septiembre, que dicho sea de paso, y esto no es una confirmación, pero además de lo que nosotros entendemos que es el informe oficial, existen informes extraoficiales que incluso se habla de que habría una conspiración desde las mismas agencias federales en este ataque del septiembre 11, porque adicionalmente los terroristas, además de matar 3,000 personas y destruir estos 2 edificios importantes que además eran emblemáticos para la ciudad de Nueva York y para el país en general, curiosamente, y le digo, para que podamos también tener una mirada más abierta y no solamente recibir lo que entendemos como la información oficial. Curiosamente, muchos de los edificios federales que incluso estaban bastante lejitos para que uno dijera cómo les pudo haber afectado. ¿Cómo es que edificios federales que estaban ahí cerca, que también terminaron siendo destruidos, derribados? ¿Se cayeron así nomás? Bueno, preguntas que seguramente con el tiempo usted mismo podrá darse el modo para poder entrar. Pero ese realmente no es el punto al cual quiero referirme ahora. Sino que a partir de esa justificación de que terroristas o yihadistas vinieron hasta los Estados Unidos a derribar las Torres Gemelas, fue el gancho, pero como anillo al dedo, para que Estados Unidos tenga la justificación de entrar tanto a Irak como a Afganistán. Claro, Afganistán, porque supuestamente pues venían desde ahí, este señor Osama Bin Laden, que dicho sea de paso, fue un millonario que llegó a hacerlo gracias al dinero de los estadounidenses, porque también es la CIA la que termina formando a su talibán y toda la demás gente que trabajaba para él. Sí, hay cosas que a la gente no le gusta escuchar, pero son verdades. Verdades que están documentadas. No son inventos conspiranoicos. Pero entonces, una vez que el gobierno de George Walker Bush tiene la aprobación del Congreso para poder arremeter con todo, porque había un ambiente de indignación del ciudadano americano. Y a partir de ahí, si usted empieza a ver cuánto daño le hemos hecho no solo a la democracia, sino a las libertades individuales de esta nación, con aprobaciones de leyes como la Patriot Act,
que lo que ha hecho es venir a vulnerar muchas de las libertades individuales. Pero lo que a mí me interesa comentarle con relación a estos artículos es el triunfalismo. Así como en este momento no solamente puedo leer este artículo al cual estoy haciendo mención, sino que hay muchos otros que son de derecha, que son periódicos o igual revistas informativas conservadoras. Entonces ya están hablando de un aire bastante triunfalista. Y apenas habían pasado 2 o 3 días, ya estábamos hablando como si realmente estábamos por terminar la guerra. Acompañado, por supuesto, de las declaraciones del presidente Donald Trump de que esto nos iba a tomar 4 semanas, 3 semanas y lo hemos hecho en un día. Pero entonces, este ambiente triunfalista a veces nos hace salir de la realidad. No nos deja ver de forma objetiva el problema. Cuando se llevó adelante estas incursiones militares en Irak y en Afganistán, descubrimos un terrible problema en el cual ya habíamos entrado y no podíamos salir. Que el terrorismo es cobarde, que el terrorismo no da la cara de frente, que los terroristas no son soldados leales, dignos, como podríamos decir en el siglo pasado, cuando tú tenías una disputa, una guerra. Entonces, pues teníamos al bando de un país y al bando del otro y llegaban y pues se dirimía el tema. Que venían muertes y por supuesto habían heridos y al final pues se podía zanjar o no un acuerdo de paz. La guerra contra el terrorismo no tiene nada que ver con eso. Hemos visto que esta gente cobarde, todos estos que decían que iban a estar al lado de Osama Bin Laden y que estaban con una secta terrorista y con la otra secta terrorista o que eran leales para Saddam Hussein y para otros igual que Osama Bin Laden, estos desaparecieron. O sea, su odio natural, o por lo menos yo creo concebido, de estos yihadistas, ese odio natural no desapareció. Solamente fueron ellos en persona que desaparecieron de Afganistán y desaparecieron de Irak. ¿A dónde se fueron? Muchos se fueron solo a las montañas. Nunca dieron la cara. Utilizaban a niños que llevaban artefactos explosivos, o mujeres igual, que estaban deseosos de poder sacrificar sus vidas por Alá. Y así adoctrinaron a muchos de ellos para acabar con los soldados estadounidenses o con cualquier aliado. Se perdieron también muchas vidas, sobre todo del Reino Unido. Una guerra que ha durado más de 20 años. Que ha succionado, pero por mucho, el dinero de los contribuyentes. Entonces, tenemos un ambiente triunfalista el primer mes, el segundo mes, que de Estados Unidos, que con toda la fuerza militar, que con el impacto que tiene, que ya estamos ganando la guerra, que estamos a punto de, no sé, ya de llegar al punto final de esta incursión militar. ¡Mentira! Y por eso es que cuando ya empezamos a ver narrativas establecidas solamente de ambientes victoriosos, entonces tenemos que hacernos muchas preguntas. Muchas preguntas. La principal será las vidas humanas en Irán. Porque yo me imagino que a esta altura no vamos a imaginarnos que todos los iraníes eran parte de los ayatolas. O que toda esta gente que forma parte de la dictadura teocrática, pues eran el 100% del país. Incluso si lo fueran, eso significaría que hay que acabar con el 100% del país porque son parte todos de la dictadura teocrática. Le decía el día de ayer, en todo conflicto armado, los primeros en ser afectados son los estudiantes y los ancianos también, porque si no van a la guerra, de todos modos, son los primeros en ser afectados porque muchos de los ancianos dependen de un sistema de seguridad social o dependen de un sistema de salud, porque muchos están enfermos o tienen algún tipo de condición, discapacidad y necesitan tener asistencia. Entonces, los ancianos, que tal vez en su momento contribuyeron, trabajaron y estaban viviendo de su pensión, pues no la tienen, porque muchos de estos servicios se interrumpen. Los estudiantes, pues por demás, yo creo que ya usted se puede imaginar. Si existe un conflicto armado, el cual puede correr el riesgo, la vida, la integridad de los estudiantes, pues los padres no mandan a sus hijos a las escuelas ni a las universidades. Si están en guerra. Y así una serie de afectaciones que
cuando estamos hablando de aires triunfalistas, dejamos de ver el destrozo que se está dejando también en las regiones a las que supuestamente estamos yendo a salvar. Ahora, yo me imagino que como estadounidenses, pues nuestro gobierno, nuestro presidente, ha tomado la decisión de ir y realizar este ataque conjunto con Israel. Esto ya está hecho. Yo puedo estar en desacuerdo y usted puede estar de acuerdo. El tema es que mi opinión o su opinión no va a cambiar el hecho de que ya estamos adentro. Lo que sí llamo a la reflexión es tanto los medios de comunicación, los cuales critico mucho de izquierda por ser manipuladores, mentirosos, tergiversadores, no caigamos nosotros igual en una llamada a un triunfalismo que puede ser momentáneo. Estamos apenas en la primera semana. Realmente nosotros no tenemos idea de qué o de cuánto del armamento militar, sabiendo este grupo de ayatolas que cualquier momento Estados Unidos iba a ingresar, porque la amenaza no viene de ayer, no viene de la anterior semana, viene de mucho tiempo. Y realmente no estamos del todo seguros cuánto de un armamento efectivo Irán logró sacar de su propia tierra y llevársela a gente como Hezbollah, por ejemplo. O lo tiene simplemente regado por otras partes del país y que significan que en cualquier momento que Estados Unidos baje la guardia, lo que ha pasado durante la guerra de Afganistán, por ejemplo. Había una especie de idea de que ya habíamos ganado, de que estábamos bien, y ahí recién empezaron a venir todos los terroristas. ¿Y cuánta gente de la nuestra murió? ¿Cuánta de la gente nuestra llegó con serios problemas, trastornos psicológicos? Que al final muchos de ellos ni siquiera se pudieron adaptar a la vida civil. Y ni siquiera con ayuda, tanto federal, estatal, de sus amigos, de la familia, y muchos incluso se quitaron la vida. Porque una guerra trae cosas muy horrendas. Nuestra reflexión es hacer un llamado para que las personas también dejen de ver una guerra o un conflicto armado como si se tratara de un partido de fútbol, donde estamos con los ganadores o apoyamos a los perdedores o tenemos alguna banderita en la cual queremos poner ahí en defensa, ya sea del que ataca o del que ha sido atacado. Y veamos de forma objetiva, humana también, que más allá de lo que estemos de acuerdo o no de esa dictadura teocrática que ha estado regiendo por más de 4 décadas, también debajo hay seres humanos inocentes, entre ellos niños, mujeres, adolescentes, igual que ancianos que seguramente nada tienen que ver o nada hicieron para recibir o muerte o el arrebato de cualquiera de sus propiedades o de su misma familia. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Yala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, en X, antes Twitter, y también en TikTok y la mayoría de las redes sociales. Le agradezco muchísimo que me ayude a compartir este programa. También lo invito a ver loramediatv.com, loramediatv.com, un espacio donde usted encuentra periodismo objetivo. Además de este programa, muchos otros y nuestra invitación. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Bueno, lo que ha hecho noticia el día de ayer y todavía tiene repercusiones el día de hoy es el anuncio de la administración Trump que la todavía secretaria Kristi Noem va a salir de su puesto. Creo que ya eso la gente lo sabe. Y el presidente Donald Trump ya tiene un designado, que es Markwayne Mullin, que llegaría a ser su reemplazo. Bueno, el presidente Trump ya ha anunciado que nominará al senador Markwayne Mullin para reemplazar a Kristi Noem como jefe del Departamento de Seguridad Nacional. Esto es lo que dijo en su Truth Social. Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin,
asumirá el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos a partir del 31 de marzo del 2026. La actual secretaria Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados, especialmente en la frontera, pasará a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental que anunciaremos el sábado en El Doral, Florida. Agradezco a Kristi su servicio en Homeland. Tras 10 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y 3 en el Senado, Mark Wayne ha realizado una labor excepcional representando a la maravillosa gente de Oklahoma, donde gané en 77 de los 77 condados, en 2016, en 2020 y 2024. Mark Wayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y otros delincuentes que ingresen ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Mark Wayne será un excelente secretario de Seguridad Nacional. Gracias por su atención. Bueno, yo creo que mucha gente ahora mismo están especulando un montón de ideas y creo más incluso conspirativas con relación a Kristi Noem. A mi entender, y creo que no sé si usted compartirá o no mi forma de ver, pero Kristi Noem hizo el trabajo sucio que realmente muy pocos hubieran querido hacer. Y que seguramente esta última interpelación que ha tenido en el Congreso de los Estados Unidos, donde ha sido duramente criticada por los demócratas, incluso por algunos republicanos, la ha puesto en la palestra como uno de los funcionarios más polémicos y cuestionados. Pero en honor a la verdad, créanme, lo que está haciendo esta administración no es más que lo que se esperaba que hicieran. En algún momento de esta interpelación en el Congreso de los Estados Unidos incluso se había reclamado a Kristi Noem de que ella tenía en un jet privado una suite de lujo y tenía una sala de estar de lujo para las reuniones. Y ella, pues, ante la evidencia y las fotografías que también se mostraron, pues simplemente dijo, pues es algo que se ha comprado y que eso se ha dispuesto. Ahora, más allá de que ella haya o no sido partícipe del diseño, de la compra y cómo quería ella tener ese avión para ella, porque se supone que este no era un trabajo sencillo, para estar supervisando el tema de la frontera, para estar supervisando el tema de los conflictos de ICE, los enfrentamientos contra ICE, la falta de respeto, los golpes, las agresiones, incluso los intentos de asesinato o los mismos asesinatos en contra de la Guardia Nacional, agentes de ICE. Era muy complicado. Complicado como el presidente Donald Trump lo había dicho. Por eso es que esta arremetida que sale por parte de los demócratas y los principales medios de comunicación, que son sus aliados, de que han despedido a Kristi Noem, no es necesariamente la verdad. Ahora, claro, seguramente ahora mismo los que hablan español, los hispanos, estarán celebrando, jactándose como que, oh sí, mira, lo que hicimos, lo que dijimos, tuvo peso y lo que hablábamos de que había un ICE a la cabeza de Kristi Noem, que eran abusivos y que se equivocaron y que hicieron esto y que hicieron lo otro contra la pobre comunidad inmigrante indocumentada. Y por eso ahora viene la justicia y que Dios es grande, la justicia divina y un montón de cosas que fui viendo el día de ayer. Pero créanme, todo esto está muy alejado de la realidad. No, Kristi Noem no ha sido despedida. Es más, si uno logra interpretar el mensaje del presidente Donald Trump, Kristi Noem acaba de ser promovida. Ahora, las interpelaciones que se ha visto el día de ayer, honestamente fueron brutales. Y en algún punto yo vi a una Kristi Noem que prácticamente ya se vio rebasada y que lamentablemente yo pienso el hacer el trabajo duro que nadie quiere hacer o que ningún político se atreve a hacer es muy complicado. El presidente Donald Trump ha sido elegido para hacer ese trabajo sucio. Mucha gente ahí afuera sabe que en honor a la verdad, por el patriotismo, por la nación, por nosotros mismos, si permitimos que esa frontera sea simplemente un saludo a la bandera y toda la gente que le dé la gana entra como entró durante la administración de Joe Biden, no vamos a tener control y seguridad en nuestras calles. Si queremos realmente reducir
la cantidad de drogas, la cantidad de muertes por drogas en los Estados Unidos, hay que cuidar esa frontera. Si queremos reducir la criminalidad en este país, habrá que reducir la cantidad de drogas que pasan por esa frontera, la frontera sur. Si queremos hablar de una nación que ahora está en guerra, que ahora mismo está en esta incursión militar con Israel contra Irán, y existen, por lo menos el informe de departamentos de agencia de inteligencia de los Estados Unidos, de que van a estar alertas de que es posible que ciertos afines a Irán o igual contrarios a los Estados Unidos puedan realizar ataques domésticos. Y para evitar eso, pues primero habrá que tener la frontera asegurada. La promesa del presidente Donald Trump fue muy clara durante campaña. Y le digo, dentro de la misma comunidad hispana, hay muchas personas que se identifican con el planteamiento de los conservadores y los republicanos. Mucha gente que, incluso sabiendo que lo que se está diciendo es cierto y además es por el mismo beneficio tanto de la persona, de sus familias, cuando estos llegan, tienen una idea formada de que la frontera hay que cuidarla. Tienen la idea clara de que no toda la inmigración es buena, como nos quieren vender los principales medios de comunicación y los activistas demócratas. No, hay malos inmigrantes que traen malas costumbres, todas estas tercermundistas que, pues por Dios, nos queremos salir de todo ese desorden, queremos salir de todo ese malvivir. Y lo que más bien deberíamos hacer es, cuando llegamos como inmigrantes, adaptarnos a este primer mundo, adoptar sus buenas costumbres, adaptarnos a las leyes, educarnos, formarnos para proteger esta nación en la cual hemos decidido venir a vivir. Pero entonces tenemos a todos estos cultistas de la inmigración irregular que nos vienen a decir que hay que santificar la inmigración, que toda la inmigración es buena. Y es mentira, no es así. Y mucha gente que logra entender que el mensaje es cierto porque lo viven, porque además lo viven. Gente que ya tiene 10, 20 años viviendo acá en los Estados Unidos, que ha decidido hacer un cambio y no ser como en su país tercermundista, donde si tú eres un trabajador que trabaja muy duro en el día, querrás llegar a tu casa, descansar, tener un ambiente de tranquilidad para poder al día siguiente otra vez comenzar tus labores. Pero llega uno de estos recién llegados, por ponerle un nombre, que pues porque ha llegado piensa que hay que hacer fiesta, que porque pasó la frontera ya está aquí en los Estados Unidos y venga, le vamos a poner el volumen a todo dar. Hasta las 3 de la mañana si es posible. Y no dejan dormir a los vecinos. Y esto es peor todavía cuando se trata cuando una persona vive en complejos de apartamentos. Pero supuestamente con los medios de comunicación, toda la inmigración es buena y todas sus costumbres son buenas. No, no es así. Pero entonces, cuando las personas han vivido, han padecido estos malos hábitos de estos malos inmigrantes, llegan a sus trabajos y quieren emitir una idea sensata. Ya ni siquiera decir política, pero por lo menos sensata, de que hay gente mala que debe ser sacada de este país. Sobre todo delincuentes, aquellos que tienen antecedentes criminales y tienen que irse. Pero entonces, en el mismo grupo, y tristemente hay tanto progresista, tantos buenitos en realidad, porque lo malo también de esta sociedad contaminada por el wokeismo es que tienen un exceso de buenismo que uno dice, ay Dios, parece que esta gente realmente estuviera constantemente participando en un concurso de belleza. Que la humanidad, que los derechos humanos, que pobrecita esta gente, que nos necesitan, que nos... O sea, por favor, es curioso. Es curioso cómo esta gente quiere realmente lucir como un gran ser humano que ayuda, que da la mano, que es el buen samaritano. Pero siempre lo quieren hacer con dinero ajeno. No son capaces de decir, sí, he visto una familia de 3 niños con una madre en la calle, la he llevado a mi casa, le he dado un lugar para vivir y está comiendo con mis hijos. A ver, que le cuenten esa historia. No. Hay que apoyar a los demócratas para que ellos den asistencialismo a la gente. Así es su moral. Pero entonces esta gente que está cargada de buenismo, que son buenitos, vienen con su retórica, pero ya ni siquiera a decir, a ver, vamos a debatir y vamos a hablar qué tanto puede afectarnos esto realmente a nosotros como inmigrantes
que ya somos residentes permanentes o que somos ciudadanos que hemos venido a una nación distinta a lo nuestro. ¿Sí? No, ya no te dejan el debate. Se enojan contigo, lanzan improperios, te dicen que eres un fascista, que eres un facha, que eres un racista por apoyar a Donald Trump, que eres un discriminador, que eres un antiinmigrante. No hay debate. Sin embargo, ellos son los que supuestamente defienden las libertades. Sí, todos estos buenitos son los que, según ellos, están del lado correcto de la historia. Pero nunca te van a hablar de qué forma o cómo están ayudando a las víctimas. Porque yo me siento muy, pero muy defraudado, pero además me siento muy avergonzado cuando yo me entero que un inmigrante hispano ha violado, ha matado, ha robado, ha estafado a alguien aquí en los Estados Unidos. No necesariamente americanos, a alguien, a cualquiera. Porque yo soy un inmigrante. Y me siento avergonzado, abochornado por eso. Porque cualquier momento se supone que yo he sido bendecido con que este país, este generoso país, me abra las puertas de su casa. Sí, me siento bendecido porque no he entrado como la gente decía estúpidamente cuando se presentó Bad Bunny en el Super Bowl, de que entramos por la puerta y no pedimos permiso y que somos parte de la mesa. No, eso me abochorna. Yo me siento con la humildad de decir que este generoso país me ha dado la oportunidad de pasar a su casa. He hecho lo posible para mantener ordenada su casa, de respetar las leyes de esa casa. Y que si me decían que podía pasar, pues lo respetaba. Y si me decían que no, pues no podía estar. Pero tenía que haber reciprocidad también a todo eso que este país ha sido generoso conmigo. Y la única manera que encontré es hablar lo mejor de este país, porque es la nación que escogí para ser ciudadano de los Estados Unidos de América. Pero eso no me quita ser inmigrante. Y tampoco me quita ser inmigrante cuando yo reclamo, denuncio, critico las malas costumbres de nuestros países, los malos hábitos tercermundistas con los que venimos a este país. Por eso para mí es muy importante llevar adelante este mensaje. Pero más importante aún es que nosotros tengamos esta oportunidad de este tipo de espacios para poder hablar con la gente de forma honesta. No con apasionamientos, no con enojos, con molestias, condicionamientos. No, simplemente tener una opinión distinta. Y le decía, cuando nosotros nos referimos a el trabajo que está haciendo esta administración, es un trabajo que la mayoría de los políticos no lo quieren hacer. Y que sabían que un político que iba a vivir de la política, pues era mancharse las manos, era hacer el trabajo sucio para ser cancelado para el resto de su vida política. Y muchos de los ciudadanos de los Estados Unidos, sea blanco, sea negro, sea hispano, sea chino, asiático, cualquiera, sabía que había una persona que era primero patriota y que estaba dispuesta a ser esa persona que haría el trabajo sucio. Y por eso el presidente Donald Trump ha sido elegido, pero con tanta votación. Ha ganado en el voto electoral, en el colegio electoral, en el voto popular, en el voto de las gobernaciones, en el voto de los condados. Revise los datos y créame, se va a sorprender. Y Kristi Noem, más allá de que ella sea señalada y que ahora mismo estén celebrando estos activistas de izquierda anti-ICE, no vayan a creer este cuento que les dicen los medios de comunicación o los mismos demócratas. Porque si nosotros vemos de forma objetiva, cruda pues, para que lo pueda usted entender, Kristi Noem no ha sido despedida. No, ella va a seguir en su cargo hasta el 31. Y además, ella va no a dejar el gobierno. No, ella no va a dejar el gobierno de los Estados Unidos, no el gobierno del presidente Donald Trump. Es más, ha recibido una felicitación y agradecimiento por parte del presidente y va a ocupar otro cargo. Y además, yo entiendo, es uno nuevo, pero también tiene muchísimo compromiso. Y créanme, tal vez incluso va a ser muchísimo más importante del que estaba haciendo, porque en el que estaba desempeñando como directora del Departamento de Seguridad Nacional,
pues solamente le llovían críticas. Otra vez, porque estaba haciendo el trabajo sucio que nadie iba a hacer. Bueno, pasando a otro tema, permítame hablarles sobre algo que me pareció realmente inquietante. Y tiene que ver con el mercado laboral estadounidense, que ha perdido 92,000 empleos en febrero y el desempleo ha aumentado al 4,4%. Ahora le explico por qué y por qué para mí es inquietante. Dice, la economía estadounidense ha perdido 92,000 empleos, la tasa de desempleo al 44%, es lo que ya ha informado oficialmente esta semana, hoy, el Departamento de Trabajo. Los economistas habían pronosticado que la economía crearía 55,000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo estable del 4,3%. El aumento de empleo del mes anterior se ajustó a la baja de 130,000 a 126,000 empleos. El empleo en el sector salud disminuyó en 28,000 puestos en febrero, lo que rebaja una importante huelga de personal sanitario en enero. El Departamento de Trabajo informó que los consultorios médicos perdieron 37,000 empleos en febrero, principalmente debido a esta huelga. Los hospitales, por otro lado, crearon 12,000 puestos de trabajo. Durante los 12 meses anteriores, el sector de salud creó un promedio de 36,000 empleos al mes. El empleo en el sector tecnológico continuó disminuyendo, probablemente debido a la influencia de la inteligencia artificial. En febrero, las nóminas se redujeron en 11,000 puestos. En promedio, el sector de la información perdió 5,000 empleos al mes durante los 12 meses anteriores. El empleo en los servicios empresariales y profesionales, otro sector que se cree expuesto a la pérdida de empleos impulsadas por la inteligencia artificial, se contrajo en 5,000 puestos. El empleo en el transporte y almacenamiento disminuyó en 11,000 puestos. El empleo en manufactura disminuyó en 12,000. La construcción, y esto me parece que es interesante, perdió 11,000 puestos. Las nóminas en el sector del ocio y la hostelería se contrajeron en 27,000, el segundo mes consecutivo de pérdidas. El comercio minorista y mayorista generó un pequeño número de empleos. El sector financiero fue el más fuerte, con 10,000 puestos de trabajo añadidos durante el mes. Ahora, es un informe interesante que usted lo puede encontrar en Breitbart o igual puede dirigirse a la página oficial del Departamento de Trabajo para poder encontrar los detalles. ¿Qué es lo que me preocupa y lo que realmente me inquieta? Estos son cifras del Departamento Laboral, ¿cierto? Ahora, yo quisiera darle una mirada para que así usted conmigo, vamos a ver, y voy a utilizar la computadora para poder ser preciso en este momento, en cuanto a el rate de inflación de los Estados Unidos. Y este rate nos está diciendo que en lo que va de enero, Estados Unidos se ha situado en el 2,4%. Y vamos a ver, rate de Estados Unidos, latest. Vamos a ver aquí. Ya se está hablando que existe un rate, un promedio de la inflación en 2,4 y que incluso podíamos estar rozando el 2,5%. ¿Ok? Ahora, ¿por qué para mí esto es realmente preocupante? Porque hasta el anterior mes nosotros habíamos hablado con mucha, creo que, esperanza que el gobierno de los Estados Unidos, o por lo menos esta administración, había reportado en el Departamento del Trabajo un leve crecimiento y sobre todo una estabilidad en el desempleo. Pero cuando ya tú vas uniendo tanto el desempleo o la caída también de la oferta de trabajo con la inflación, lo que viene son tiempos difíciles. ¿Y por qué le digo esto? Porque esto todavía no se ha ajustado a el inicio de este conflicto armado en Irán. Apenas hemos pasado una semana y lo que estábamos comprando la gasolina en $2.54, $2.65, más o menos, si le hablo de aquí, del centro de la Florida, hasta la anterior semana, hoy las gasolineras están en $3.50, $3.49, $3.60, 62. Y créanme, esto va a impactar en los promedios de la inflación.
Cuando usted escuche el problema de inflación, préstele atención, porque no es necesariamente algo tan poca cosa como a veces se nos quiere hacer creer. Le digo, para que usted tenga una idea en facilito del por qué la inflación es el robo sistemático al pueblo de los Estados Unidos o a cualquier población por parte de su mismo gobierno. Miren, muchas veces le he dicho a usted que los politiqueros, para poder financiar, digamos que van a abrir una oficina, nomás por ponerle un dato, una oficina puede ser estatal, federal, vamos a decir el DMV, y que para ello necesitan 2 nuevos empleados porque la afluencia de gente es muchísima, entonces necesitan más todavía gente para trabajar, ¿verdad? Pero generalmente los politiqueros que hacen un cierto presupuesto para poder desarrollarse, ellos someten a una consulta popular, o sea, van a una elección y ahí añaden la pregunta. ¿Usted está de acuerdo con que el impuesto que hasta ahora se paga, por ejemplo, 0,75 centavos para ciertos gastos, usted está de acuerdo que este impuesto se incremente, ya no 75 centavos, sino a 82 centavos? Claro, usted dirá, de 75 a 6 centavos, pues no es mucho, ¿verdad? Claro. Y mucha gente dice, pues no es mucho. Pero ahora empieza a sumar esos centavos por los millones de personas que viven en esos condados, en esas ciudades, en esos estados. Por ejemplo, en el estado de la Florida nada más, se habla de más de 22 millones de personas. Supongamos que todavía estamos con el impuesto del 7.5% en el estado de la Florida, ¿verdad? Pero para que ese porcentaje suba, pues tendrá que estar de acuerdo la mayoría de los que vivimos aquí en el estado de la Florida para apoyar ese incremento. Y muchas veces, en muchos intentos de los politiqueros, se les ha dicho que no. Incluso cuando se trata de 3 o 4 centavos, se les dice que no. Porque ya se supone que además los que estamos en el estado de Florida somos más alineados con los republicanos. Y que queremos un estado reducido para poderlo controlar, para evitar que en medio de tanta gente y tanto cruce de cosas que hacen, pues evitar la corrupción. Pero ahora fíjese usted, a veces se esperan 2 o se esperan 4 años para someter una consulta para ver un incremento en el impuesto para poder así cubrir lo que los politiqueros o los que están, pues los burócratas, necesitan para mantener el sistema. Ahora fíjese usted cómo la inflación impacta. Si usted tiene, vamos a poner como ejemplo, tiene usted este lapicero, ¿no? Vamos a suponer, tenemos este lapicero. Este lapicero tiene un valor de $1, que usted ya lo ha ajustado con el 7.5% y seguramente usted ya hace el cálculo de cuánto cuesta este lapicero. Y cuánto de este lapicero de lo que usted va a pagar, adicionalmente tiene que pagar un impuesto, ¿verdad? Pues resulta que con la inflación, vamos a decir que hay una escasez de lapiceros. Entonces yo voy a aprovechar, porque no hay nadie que me limite. Entonces yo voy a agarrar este lapicero y en vez de que cueste $1, ahora va a costar $1.10. Y usted dirá, pues es que es el derecho que tiene cada negocio, porque es privado y porque son ellos los que hacen el ajuste. Y está bien, es correcto. Pero fíjese aquí dónde está el verdadero problema que mucha gente no lo ve. ¿Y por qué cuando usted se pregunte, cómo es eso de que la inflación sube y no hay político que se digne en controlarlo o por lo menos luche para bajar la inflación? Porque a ellos no les interesa, porque ellos lo que quieren más bien es que exista una inflación para que en la medida que esto costaba $1 y ahora cuesta $1.10, ese $1.10 cuesta ese 10 centavos más que va a ser aplicado al impuesto del 7.5 en el estado de la Florida. Usted haga el ajuste al porcentaje en el estado en el que esté. No necesitaron, fíjese bien, no se necesitó ir a una consulta popular, hacer un referendo o ir a una elección para que este lapicero que costaba $1 automáticamente con la inflación cueste $1.10, $1.20, $1.50. Hágale el mismo ajuste a cualquier otro producto. ¿Se da cuenta?
Y entonces, ¿dónde está la trampa? En ese extra que se paga de lo que ya estaba definido, de ese 10 centavos extra, está yendo un porcentaje incrementado para que lo reciban los burócratas. Me pregunto yo, y se lo pregunto a usted, ¿hay un incremento o no hay un incremento ahora en la recaudación de los impuestos? Pues claro que lo hay. ¿Y existió un incremento para justificar que se estaba destinando a más empleos? No. ¿Qué nos dice ahora la experiencia? Usted ha visto que si en algún momento este lapicero, digamos en algún supermercado, y póngale cualquier producto, no solamente véalo como un lapicero, si esto costaba $1 y ahora cuesta 1.25, usted en su experiencia ha visto que una vez que esto ha subido a 1.25 y han hecho toda la inversión de ponerle y cambiarle los papeles y ponerle los precios, las etiquetas y lo demás, usted ha visto que después que una vez que baja la inflación, como por ejemplo en el 2022 y 23 durante el gobierno del socialista Joe Biden, que tuvimos una inflación del 9.1%, usted vio que esos productos de lo que costaban $1 y ahora cuestan 1.25 en el 2026, ¿ese producto bajó? No baja. Por eso es que para mí esta decisión del presidente Donald Trump de ir a realizar esta incursión militar con Israel, que como ya lo ha confesado el mismo Marco Rubio, fuimos porque de todos modos ya no nos quedó de otra, porque la amenaza ya no iba a ser solo amenaza de Israel, sino que ellos iban a ir por Irán sí o sí, y que de todos modos Estados Unidos iba a estar afectado. Pues ahora resulta que no solamente se trata de un conflicto bélico que está tan lejos, pero tan lejos que está más allá del Atlántico, sino que ahora vamos a ver el incremento de los productos que, como yo me imagino, usted, una persona que ya ha ido a una tienda, o si no ha ido todavía, vaya a una tienda este fin de semana. Calcetines, nomás por ponerle un ejemplo. Calcetines que usted encontraba en Ross, en Diris o en cualquier tienda de segunda, o igual al mismo Walmart, que fácilmente podía encontrar entre $6, $5, $6 el paquete, hoy están a $9, $9.99. Y le digo, ¿con el permiso de quién? Con el permiso de nadie. Hay una recaudación extra para los burócratas, por eso ellos no se preocupan por usted y su bolsillo. Y ahora que tenemos este conflicto, si realmente dice el presidente que van a durar 4 semanas, ojalá sea así. Pero de no ser así, el incremento del precio otra vez se va a ajustar en base a la inflación. Y cada vez vamos a ver más reducida nuestra capacidad adquisitiva, porque los sueldos no van a subir, pero el costo de las cosas sí. Nuestra capacidad de ahorro va a descender aún más. Y lamentablemente, la gente va a empezar otra vez a recurrir de forma constante a los créditos hasta llegar a las bancarrotas. Es bastante fatalista tal vez lo que le estoy diciendo. Y puede parecer algo que no va a ser, en los Estados Unidos no va a pasar. Ya ha pasado en los últimos 3 años. 4 años. Ojalá que realmente las decisiones de esta administración nos lleven por buen camino y siempre prioricen a los Estados Unidos de Norteamérica primero. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó en lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando a tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados
y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿No han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de los cielos y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 46. Dios los bendiga, tengan un bendecido fin de semana y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.